Hola, te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Y en esta ocasión hablaremos un poco entonces de la nueva versión del RX10 de la gente de Isotope. Una herramienta bastante útil y utilizada en el mundo de la postproducción, tanto de audio para audiovisuales como música específicamente, ya que nos permite restaurar audios, eliminar ruidos, eliminar el viento en grabaciones, eliminar zumbidos, y una cantidad de opciones más, hasta quedarnos simplemente con la parte a capela, la voz de un tema, eliminando entonces la parte instrumental, integrado claramente esas opciones en versiones anteriores. De hecho, cada año les suelo compartir aquí las novedades de cada una de las nuevas versiones que van lanzando. Puedes buscar aquí en el canal cómo utilizar entonces desde la versión 6 en adelante, desde la versión 5 de la Isotope en adelante hasta esta 10ª edición, en donde normalmente pues no solo centrarme en todas las opciones, porque ya en anteriores vídeos he explicado una a una. Entonces me centro en las novedades. Entonces lo que vamos haciendo es como complementando lo ya conocido con lo nuevo que va llegando y vamos entonces ampliando el abanico de posibilidades de uso de esta increíble herramienta. Tuve la fortuna de tenerla conmigo ya hace varias semanas antes de que claramente saliera al mercado. He estado cacharreando un poco con esta herramienta y hoy les voy a compartir entonces la revisión oficial del mismo. Así como les traigo esta revisión, prepárense porque en pocos días les traeré la revisión también de la nueva versión de Ozone 10. Ok, también ya lo tengo conmigo hace semanas trabajando con el mismo. De hecho, ya hice algunos temas, mastericé con el mismo algunos temas que ya están directo a plataformas digitales. Así que mantente aquí conectado porque te traeré la revisión oficial en español también de aquella increíble herramienta. Útil para procesos de mastering, pero también para procesos de mezcla. Y este RX10 Advance entonces viene cargado de novedades. Específicamente he querido destacar 7 u 8 novedades que son como las más significativas dentro de la misma. Recordemos que casi hace un año atrás, en estas fechas, estaban presentando la versión 9, del cual también les hablé, y prácticamente un año después nos está llegando entonces la 10ª versión de esta herramienta. Entre las primeras novedades a destacar tenemos entonces una nueva interfaz de usuario renovada, típica del Neutron 4. Si viste la revisión del Neutron 4 o si tienes acceso al mismo, puedes ver cómo renovaron su interfaz de usuario y esa misma estética la han implementado en esta 10ª versión del RX. Entonces, primera novedad, un cambio estético que han mejorado entonces un poco como la serigrafía, la calidad gráfica y claramente ha mejorado cada uno de los módulos que integra entonces la herramienta. Entonces, primera novedad a destacar, la parte estética, su interfaz de usuario renovada. Segunda novedad, tenemos un nuevo asistente de reparación. Para llegar al mismo, simplemente damos clic donde dice asistente de reparación, parte superior derecha, y se va a abrir entonces este nuevo módulo en donde tenemos a disposición como macros de las opciones quizás que más utilizamos o que la gente de Isotope considera más útiles y más rápidas a la hora de trabajar y restaurar audio. Tenemos un de-easer, simplemente ajustas la intensidad, así de rápido es, puedes activar o desactivarlo desde acá y puedes escucharlo solamente a él, ¿ok? Tenemos también aquí el módulo para eliminar partes en una instrumental, por ejemplo. Tenemos una mezcla, puedes entonces quedarte solamente con la voz o con los teclados, la parte melódica básicamente si hay guitarras, por ejemplo, o con la parte percusiva o con los otros instrumentos. En la medida que vayas seleccionando, vas viendo cómo cambian algunas características, como el declit, por ejemplo, con respecto al tono. Y si nos vamos a voces, aquí cambiaríamos en lugar de un deezer, tendríamos acá, por ejemplo, un deharsh, ¿ok? Entonces vamos viendo cómo hay unos cambios allí de herramientas o macros. Luego tenemos aquí un declit, como pudieron ver, para eliminar entonces ruidos en nuestra mezcla. Si te cambias de sonido, tenemos acá, por ejemplo, voy al percusivo, puedes ver cómo podemos afectar aquí la parte del tono. El declip para ajustar niveles, desde aquí simplemente ajusta la intensidad del nivel de volumen si estamos recortando. Y tenemos por último acá el de-reverb para eliminar el ambiente o la reverb de cualquier grabación que hagamos. Mucho les gusta cantar en el baño por la reverberación que agrega el mismo y hace que las voces suenen más agradables a nuestro oído. Y luego esa misma toma puedes utilizarla en tu proyecto musical, una toma afinada, por ejemplo, pero con reverb. Entonces desde aquí puedes eliminar la reverberación y va a quedar como una voz, pues no 100% grabada en un estudio, pero seca o más seca para luego procesarla realmente como tú necesitas. Y ya enmascarada con los demás sonidos, pues de pronto va a tener una buena presentación. Tenemos aquí el denoise, desde el cual lo habilitamos o deshabilitamos y el control principal es este. Desde aquí usamos la intensidad. Lo que más yo creo que modificamos y requerimos limpiar en el audio es el ruido que se suele colar. Eso es como el acceso que tenemos a el asistente y esta viene a ser la segunda novedad que tenemos entonces acá. Podemos abrir la cadena de módulos que componen entonces este asistente. Simplemente le das clic aquí y puedes ver entonces cómo se despliega un menú
donde tenemos acceso, por ejemplo, para activar o desactivar el declit. Podemos dando clic aquí configurarlo de manera manual. Los umbrales, por ejemplo, inferior y superior, la calidad también y aplicar un post limiter. De igual forma lo puedes hacer con cualquiera de los módulos. Y desde acá puedes usar como el rango de acción. Entonces todo el rango completo o personalizas qué frecuencia, qué rango frecuencial quieres afectar. Y eso sería entonces los módulos que componen todo este asistente. Desde acá podrías agregar otro módulo, digamos que necesito extracción central. Ahora, algo interesantísimo de acá de este plugin es que tenemos aprendizaje automático, que es algo que caracteriza a Isotof y viene incluido en el asistente, así que no tienes que ponerte a mover controles así de forma aleatoria, sino que reproduces tu audio y le dices aprender. Vamos a mirar entonces eso en acción para que escuchemos el resultado. Vamos a cargar aquí una muestra sencilla que tengo aquí de audio. Vamos a tomar esta y la muestra, el audio original es el siguiente. Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Ok, allí percibes claramente hay ruido de fondo, hay un zumbido. Vamos entonces a pasar el asistente, simplemente le decimos a que aprenda. Él hace entonces el proceso de análisis, dependerá de la duración de tu extensión de archivo de audio, del tamaño del mismo, cuánto puede tardar. Y terminado el análisis nos va a dar entonces allí unos valores básicos. Valores que si reproducimos en este momento así como está, vamos a escuchar qué cambio hay con respecto al audio original. Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Y el libro recomendado de la semana es Generación App, de Howard Gardner y Katie Davis, cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital. Y haciendo ajustes aleatorios claramente, de manera rápida, toqueteando todos los controles para escuchar. En algunos vamos a afectar más el audio que estamos procesando, con otros pues claramente conservamos el ruido, pero es una aproximación a lo que podemos lograr entonces con esta herramienta. Ahora, claramente puedes utilizar no el asistente, sino que te puedes ir aquí a las opciones de reparación y directamente elegir, por ejemplo, el Dialog Isolate. Es increíble esta herramienta con la cual podemos eliminar también rápidamente ruidos. Eso sería como resultado rápido. Entonces, con los valores del análisis que nos da la misma herramienta, claramente nada impide que sigas haciendo ajustes de manera más precisa. Si no te convence quizás el asistente, te puedes ir directamente entonces acá a la sección de reparación y tienes de forma independiente acceso, por ejemplo, a las herramientas para eliminar el ruido en las voces. Tenemos aquí el Dialog Isolate, que es increíble para limpiar voces también, y vas entonces aplicando los módulos de forma independiente sobre tu fuente de audio, y lo importante al final es obtener el resultado que buscamos, ¿ok? Entonces sería como la otra novedad importante, el asistente entonces de reparación. La otra novedad entonces integrada en esta versión 10ª es la recuperación espectral. Mejoraron claramente este aspecto, el cual ya nos servía para recuperar la parte de los brillos en una parte, en una grabación, una parte vocal, por ejemplo. Ahorita nos permite recuperar la parte, por ejemplo, de los bajos. Pensemos en una grabación hecha con un móvil, que normalmente destacan las frecuencias medias y altas y se pierde la parte de los graves. Con esta opción, con esta mejora, con esta actualización, podemos nosotros entonces de una manera bastante sencilla recuperar entonces esa parte de graves que le dan peso y cuerpo a las voces. Vamos a mirar un poco entonces. Tengo aquí como referencia la siguiente parte vocal. My wife and I just bought a Spanish revival house. It's got high ceilings and exposed beams. Ok, vamos entonces a seleccionar una porción simplemente y en esta porción vamos a aplicar el Spectral Recovery. Vamos a entonces a cargarlo desde acá. Lo que hacemos es simplemente seleccionar aquí con nuestro pequeño slider. Elegimos básicamente la frecuencia de corte para recordar entonces el componente de bajas frecuencias y voy entonces a hacer un proceso comparativo para que escuchemos el antes y el después. Y vamos a escuchar el audio original versus el audio pasado por el Spectral Recovery. My wife and I just bought a Spanish revival house. It's got high ceilings and es evidente entonces el cambio que se obtiene con el mismo. Recuperamos un poco entonces ese componente de graves en la voz, lo cual le da un poco más de peso a la misma y carácter, y ya podemos aplicar otros procesos evidentemente de limpieza de ruido, etcétera, para lograr que esa voz se integre mucho más en una mezcla completa, por ejemplo. Utilizando otra referencia, voy aquí a cargar entonces otro archivo de audio. Voy a utilizar esta grabación, también grabada con un móvil, utilizando en este caso una configuración a través de una app de 96 kilobits a 16 bits.
Tengo como referencia entonces lo siguiente. Hey, no se vaya que yo lo voy a cancelar. Espérame allí, ya regreso. Hey, no se vaya. Ok, vamos a cargar entonces, abrir el Spectra Recovery. Ajustamos también como esa frecuencia de corte. Vamos a hacer aquí un proceso de aprendizaje y hagamos de nuevo la comparativa para que escuchemos el antes y el después, ¿ok? Y tenemos entonces aquí para hacer la comparativa, escuchamos el audio original versus el que pasamos por el Spectra Recovery. Hey, no se vaya que yo lo voy a cancelar. Espérame allí, ya regreso. Hey, no se vaya que yo lo voy a cancelar. Espérame allí, ya regreso. Hey, no se vaya que yo lo voy a cancelar. Espérame allí, ya regreso. Hey, no se vaya que yo lo voy a cancelar. Espérame allí. La otra novedad incorporada entonces en esta 10ª versión es una mejora que le hicieron al módulo DHUM. Teníamos por default entonces el procesamiento estático, pero en esta versión agregaron el modo dinámico utilizando el modo adaptativo. Entonces vamos a mirar entonces cómo funciona y cómo podemos limpiar nuestros audios utilizando entonces este módulo DHUM. Ese zumbido, ese ruido ambiental, podemos disminuirlo utilizando entonces esta herramienta. Tengo aquí como referencia el siguiente audio. We can't assume that's correct, though. Y es evidente entonces el DHUM allí en el mismo. Vamos entonces a pasarlo, vamos a seleccionar una porción y vamos a pasarlo por este modo adaptativo y vamos a escuchar entonces un poco el resultado. Vamos a dar un previo, vamos a hacer comparativa mejor para que obtengamos un resultado donde podamos ver el antes y el después. Vamos a escuchar. Y escuchemos entonces el antes y el después. We can't assume that's correct, though. We can't assume that's correct, though. Y evidentemente es muy significativo el cambio, o sea, se percibe de una manera rápida. De una manera sencilla obtienes entonces la eliminación del hum, ese zumbido, entonces en tus grabaciones, bien sea el sonido, el zumbido del aire acondicionado, de una nevera que tengas en tu estudio, etcétera. Con esta herramienta podemos limpiar rápidamente entonces ese componente para dejar una grabación pues que sea mucho más útil en un contexto pues que la necesitemos básicamente. Tengo otra referencia para que lo utilicemos, vamos a probarlo sobre otro archivo de audio. Vamos a pasarlo por este que se llama Hum y vamos a escuchar un poco entonces lo que tengo como referencia. Esta es una prueba de sonido y allí también es bastante evidente. Entonces vamos a cargar de nuevo el de Hum, lo mandamos al modo dinámico, modo adaptativo, ok, y vamos entonces a hacer de igual forma un proceso comparativo para escuchar el antes y el después. Allí lo tenemos, entonces vamos a escuchar en este momento. Esta es una prueba de sonido. Esta es una prueba de sonido. Esta es una prueba de sonido. Y es evidente el cambio, claramente, sin hacer ningún ajuste. Evidentemente, si hacemos ajustes milimétricos muy precisos, vamos a obtener un sonido pues mucho más limpio, mucho más utilizable, ¿ok? Pero ya con los ajustes básicos logramos, por lo menos ese componente tan significativo, tan presente, disminuirlo casi en un 80-95%. Así que este modo adaptativo, dinámico, ha sido una mejora realmente importante para esta versión de RX10. Y les voy a hablar de dos novedades que incorporaron. Realmente vienen en la versión RX avanzada. Se trata nada más y menos que una herramienta que nos permite entonces hacer detección de texto para editar palabra por palabra de una manera bien precisa y la herramienta que detecta múltiples hablantes. Entonces, si hay una grabación donde participan 2 o 3 personas, va a detectar la cantidad de personas y las voces de forma independiente para que logremos hacer edición también de una manera milimétrica según las necesidades que cada voz amerite. Así que es bastante interesante. Así que vamos a mirar de manera descriptiva entonces el funcionamiento de esta herramienta. Voy a explicárselo solamente para que vean entonces cómo podemos hacer uso de las mismas y ver el potencial que realmente está llegando esta herramienta RX10. Yo creo que está llegando a un nivel que no hay otra herramienta que la pueda comparar, que la pueda igualar entonces a funcionalidades como por ejemplo estas dos que vamos a mirar a continuación. La otra herramienta integrada es la detección entonces de texto. Para ello entonces activamos esta opción en la parte inferior. Lo que va a hacer es un análisis rápido entonces del texto y posteriormente presionamos la siguiente herramienta. Esta lo que hace es detectar entonces cada una de las líneas de texto que integran entonces la parte vocal, el discurso. La va a ir dividiendo silábicamente. En la parte superior vamos a ver entonces esa representación del texto y luego ya podemos entonces hacer una edición mucho más precisa, casi que quirúrgica, utilizando claramente cada una de las frases que componen la línea de texto que se haya registrado previamente. Tenemos un buscador en la parte superior izquierda, desde el cual podemos acceder entonces a las frases o alguna de las frases que compongan
la parte de la oratoria y editarlas de una manera precisa. Entonces, si hay una frase que tenga ruido, que tenga un chasquido, o sea, no es necesario hacer una edición de todo el archivo de audio, simplemente seleccionamos esa frase y podemos trabajarla de manera muy precisa para corregirla y lograr entonces claramente un resultado bastante profesional con esta herramienta. Realmente esta opción que integraron es bastante poderosa y nos permite claramente llegar a resultados profesionales con nuestros audios. La otra opción es la detección de múltiples hablantes. Para ello simplemente damos clic en este icono, él va a detectar entonces el diálogo y posteriormente vamos a dar clic entonces en el icono de al lado y con el icono de al lado entonces vamos a abrir la ventana lateral para observar los distintos voces o hablantes que integran el discurso. De esa manera podemos claramente centrarnos en una u otra voz para hacer una edición bastante precisa, bastante milimétrica utilizando esta herramienta. Eso es una novedad bastante importante, bastante significativa en esta nueva versión de RX10 realmente. Y ya como cierre, algunas otras novedades que incluyeron ya más técnicas, más debajo del capot, es que ya es compatible con procesadores M1 de Apple. Si eres usuario de Mac, claramente ya podrás utilizar tu RX10 de forma nativa sin ninguna dificultad en este tipo de equipos con este tipo de procesador. Lo otro son un tour, te vas aquí al menú de ayuda y tienes Launch Tour. Lanzas el tour y es básicamente como un recorrido rápido por todas las opciones que nos ofrece el plugin LRX para aprender a utilizarlo de manera minuciosa cada cosa, ¿ok? Y lo último sería una mejora general que tiene que ver con ediciones más fluidas, ¿ok? Tenemos un flujo de trabajo mucho más rápido con esta 10ª versión. Y en términos generales, eso sería básicamente, amigos, como las novedades más importantes en esta 10ª entrega de LRX10 de Isotope, ¿ok? Pruébalo tú mismo, te dejo enlace en la descripción para que te vayas al sitio web del desarrollador, descargues el trial y lo pruebes claramente y veas el potencial que encierra. Claramente no hablo de las otras opciones porque como te indico ya he hecho cantidad de videos hablando entonces de todas esas opciones. Si estás interesado puedes buscarlos aquí en el canal, te vas a encontrar como te indico desde la versión 5 revisiones de cada nueva versión y explicando claramente cada una de las nuevas integraciones que ha hecho la gente de Isotope. Con eso cierro entonces, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así ha sido y deseas apoyar nuestro trabajo, recibimos donativos a través de PayPal, no importa el monto, todos van a ser siempre bienvenidos. Pero si hoy no tienes cómo aportar, no te preocupes, puedes hacerlo mañana. Pero hoy regálanos un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana que te notifique cuando llegue un nuevo vídeo. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones con ustedes. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.